Bueno, soy José Luis Justi, soy licenciado en Economía, recibido allá en el año 93, 1993, en esta casa. Yo tenía 15 años en 1983, entonces me tocó vivir la adolescencia con todo el resurgimiento de la democracia en la Argentina. Me interesaba mucho la política, iba a los actos allá en la campaña del 83, tenía una posición partidaria concreta y tuve una materia en cuarto o en quinto año de la secundaria que se llamó Economía Política, y empecé a ver toda la parte justamente políticas económicas, pensamientos económicos. Y bueno, trabajaba a su vez de ayudante de contador, entonces quedaba claro que yo iba a estudiar económicas. Tuve un pequeño intercambio de ideas con mi papá. Él quería que yo estudie contador, tenía la firma, el contador tiene la firma, no entendía muy bien qué era eso de estudiar otra cosa distinta a contador en esta facultad. Obviamente pude decidir estudiar economía. Y siempre cuento con una anécdota increíble de mi viejo, de cómo veía el trabajo, las profesiones. El día que me recibo de economía, le doy la sorpresa a él, daba mi última materia, yo solo sabía que era la última materia. Llego a mi casa, le digo, papá, me recibí, se puso re contento, me abrazó, un abrazo gigante. Fui el primer hijo del primer título profesional de la familia. Y después, bueno, la cena ahí, qué sé yo, en un momento me dice, bueno, y ahora vas a estudiar contador. Muy contento de haber estudiado esa carrera, muy contento de haberla elegido, y la recomiendo mucho. El que más realmente me interesaron las clases fue Fanelli. Con Fanelli realmente cursábamos martes, viernes y sábado a la mañana. Sentí que aprendí muchísimo. Después estuvieron muy buenas también las clases de Leiva. Yo estudié sistemas económicos comparados con él, de García Tudero, que estudié economía internacional, López, historia del pensamiento económico. Eran clases muy valiosas, realmente muy valiosas. Después me dediqué a otra cosa, pero recuerdo que las estudiaba con ganas, con muchas ganas. Yo fui al colegio Claret en La Paternal, el barrio que viví. El profesor se llamaba Silvera, falleció hace poco, era un personaje que tenía cierto cariz mediático, pues se ocupaba de los temas de los accidentes de tránsito y del seguimiento. Pero fueron buenas clases, no eran brillantes, pero fueron mi primera introducción a que la política y la economía. Y entonces me quedó eso de que la política tenía que ver con la economía y que la economía con la política, me quedaron en esas clases. Y también yo fui al Claret, pero en su momento, cuando tenía 12 años, una maestra que todavía vive y que de vez en cuando me intercambia algún mensaje, Carolina Fiorillo, le había recomendado a mi mamá y a mi papá que vaya al Pellegrini, que yo era un alumno para el Pellegrini, plena dictadura. Terminé séptimo grado en 1980 y mi papá decía que había mucha política ahí, que yo no tenía que ir ahí, que había mucha política. Y fui al colegio parroquial del barrio, porque jugaban al fútbol en los colegios parroquiales. En las escuelas públicas ya no se jugaba al fútbol, así de torneos y quedé en el Claret. Yo hice el segundo CBC, el primer CBC fue 85, hice el segundo CBC en el 86. También, y me marcó mucho, ahí entré a la mesa de la franja. Yo había intentado militar en el Partido Radical, fui a un comité en pleno 83, me hablaban de cosas que, mirá cómo pasa el tiempo y a uno le siguen quedando las cosas. Me hablaban de internas, yo iba a militar por Alfonsín, por el radicalismo, y se me pusieron a hablar cosas que yo no conocía, que había líneas internas, que había algunos que lo apoyaban a Alfonsín, pero otros no tanto, y que algunos... Y entonces no lo entendí, y esperé a ingresar al CBC, y efectivamente, aparte de inscribirme y hacer las cosas
primero que hice fue llegar a una mesa de la franja, dijo yo quiero militar en la franja, y me atendió, mirá las vueltas de la vida, Juan Pablo Masvélez, que fue hasta hace 2 años vicerrector de la UBA, y bueno, y ahí empecé a militar en la franja. Se cambió en el 87, yo recién ingresado a la facultad, se cambió, era el plan E, el anterior, y el mío fue el plan F, el que entró en el 87, yo entro en el 86, y en el 87 se produce el cambio de plan. Entonces entro a la facultad con el plan F. Se discutió ese año y se sancionó ese año. Y creo que era automático el cambio. No, yo recién ingresaba, de ese no me acuerdo, sí me acuerdo mucho del 97, obviamente, porque también me tocó protagonizar esa discusión. Pero no, del 87 mucho no me acuerdo, me parece que fue algo mucho menos discutido, mucho menos polémico, en algún momento se sancionó y no recuerdo, pero recién ingresaba a militar, a estudiar y a militar, así que no tengo un recuerdo de conflictividad. Sí, el 97 fue fascinante porque es la típica discusión que casi 30 años después, 25 años después, ¿cuánto tiempo perdimos? Teníamos razón. ¿Cuánto tiempo perdimos? Nosotros teníamos un decano, Rodolfo Pérez, y teníamos un rector, Oscar Shugerov, y ambos proponían carreras más cortas, carreras más vinculadas con el mundo productivo, y recibieron una andanada de críticas y de descalificaciones por eso. Nosotros los bancamos fuertes en la discusión, por eso salió el plan del 97. Económica fue la única facultad que modificó el plan de estudios con unos parámetros que tanto Shugerov como rector de la UBA, como Alicia Camillioni como secretaria académica, hablaban de esta universidad que tenía que vincularse más con el mundo productivo, que necesitaba carreras más cortas. Y bueno, la discusión se ganó en términos formales, pero en términos reales no la ganábamos, entonces costó muchísimo, se terminaron consensuando cosas que no respetaban esa visión original. Quienes protagonizaban esa discusión, de un lado estábamos nosotros, la franja, y aquellos profesores que nos bancaron en esa discusión, que bancaron al decano, a Pérez, a Shugerov, en esa reconversión que necesitaban los planes de estudios de la facultad y también de la universidad. Y bueno, había las agrupaciones de izquierda estaban muy en contra y decían que queríamos arancelar la universidad cuando lejos estábamos nosotros de querer eso. Bueno, nacía el TNT de la mano de Axel Kicillof, que se oponía fuertemente a la modificación del plan de estudios. Y bueno, nada, alguien podría decir que hoy cuando escucha a todo el mundo hablar de lo que la universidad necesita, decía, nos hubieran dado un poco, le hubiéramos prestado un poco más de atención a Shugerov en ese momento y nos hubiéramos ahorrado 30 años con una falta de progreso en esa discusión es importante. Yo soy el típico profesor que no hizo investigación, si bien sacamos un libro, en realidad fue un libro que escribimos hace casi 10 años, y ahora que la materia se hizo obligatoria para alguna de las carreras, contabilidad gubernamental es la materia, armamos un equipo de cátedra más importante, y entonces los profesores adjuntos, los ayudantes, lo usábamos como material de cátedra, pero esto tiene que ser un libro sobre una de las unidades de la materia, que es organismo de control y el sistema de control en la Argentina, y entonces lo hicimos libro. Pero en realidad si bien justamente con ello presentamos en los últimos 2 años un proyecto de investigación, fue para terminar el libro, no soy un profesor que se dedica a la investigación. Mi trabajo
tiene mucho más que ver con a lo que me dedico en la gestión pública, que en su momento tuvo que ver con contabilidad pública, con auditoría en el sector público. Carolina de Alessandro, Matías Ruiz, el mismo Couves, trabajan muchísimo más en términos de tratar de estar a la frontera del conocimiento en ese sentido. En términos de gestión, creo que obviamente es uno de los pilares de la universidad pública, la investigación. Trabajamos muchísimo para que el investigador en la facultad tenga condiciones razonables y también entender que hay un cuerpo docente que tiene que tener dedicaciones exclusivas, que tiene que trabajar en la universidad. Con los años y trabajando con mucha mayor vinculación con el sector productivo, creo que para el conjunto de la universidad hay una materia pendiente en términos de investigación, que a lo mejor otras universidades del país lo tienen más desarrollado, que tiene que ver con una investigación vinculada al sector productivo. Que la universidad muchas veces, cuando uno la ve adentro no se da cuenta, pero desde afuera efectivamente vive en un mundo bastante cerrado, bastante intrauniversitario. Desde afuera creo que hay otras universidades que trabajan mucho más su relación investigación y mundo real. Sí. No sé si hay facultades que lo han desarrollado más. No estoy totalmente metido en el tema, pero me parece que hay otras universidades que lo desarrollaron más: Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, San Martín. Creo que nosotros como UBA tenemos una mirada demasiado tradicionalista de la investigación. Y creo que hay ahí una deuda pendiente en términos de vinculación, sobre todo con el aparato productivo. A ver, a mí me tocó, como te decía, entrar en el CBC en el 86, todas las agrupaciones políticas a full, militando, todas con representación real, lo que pasaba en la sociedad con mayor o menor intensidad, de acuerdo a las ideas, se expresaba en la universidad, y obviamente era un momento en donde la política era un tema en lo cual nadie dejaba de participar, más allá de que había obviamente más militancia, menos militancia, y en la universidad eso se vivía con mucha tensión positiva, mucho, no digo fanatismo, pero mucha dedicación, mucha libido puesta en las ideas de la política y en las agrupaciones que representaban realmente visiones distintas, ideas distintas de la universidad, del país, y fue un momento que seguramente recuerdo como el momento más interesante de mi vida política. Ahora también, pero hasta ahora como el momento más interesante de mi vida política, porque era un debate permanente, era debatir con dirigentes importantes. Obviamente cuando ingresé lo miraba desde abajo, después fui creciendo en mi formación, en mi militancia, y hablábamos entre iguales, y hoy la vida hizo que con muchos de ellos me siga viendo, algunos en el sector privado, la mayoría también en el sector público, y ese pequeña... No voy a pecar de falsa modestia, pero en muchas cosas todos terminamos pensando parecido a como pensábamos en ese momento en la franja en los 90, finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Así que con casi todos ellos es un motivo de orgullo eso. Pero sí, muchísimos dirigentes importantísimos que seguramente ustedes lo van a entrevistar. El mismo Axel, más allá de que esté en las antípodas de mi pensamiento, un dirigente que creció en el kirchnerismo, Marcelo Paz, decano de la Facultad de Negocios de la Universidad de San Martín, Roy Cortina, legislador, diputado, bueno, en la franja mismo,
la franja de otras facultades, no quiero mencionar a ninguno, porque si no en la franja tengo que mencionar a todos, la franja de otras facultades, la misma franja de acá, la cantera de dirigentes, la militancia universitaria, que hoy ocupan cargos importantísimos y con los cuales nos seguimos viendo y queriendo, ¿no? Porque son un poco como los amigos de la primaria, ¿no? Donde uno hizo los primeros palotes de la militancia, independientemente de los recorridos, de las discusiones, yo les guardo a todos ellos muchísimo cariño y muchísimo afecto. Pero me parece que tenía que ver con... tiene que ver con que se expresaban las ideas que en ese momento se discutían en la sociedad. No lo veía como al revés. Me parece que es mejor cuando la universidad expresa esas ideas que cuando la universidad vive en su burbuja con visiones políticas que a lo mejor la sociedad o las discusiones de la sociedad pasan por otro lado. A mí me parece que fue un buen momento de la democracia universitaria, ¿no? Con distintas ideas antagónicas. La izquierda siempre tuvo mayor protagonismo en la universidad que en la sociedad, pero bueno, que también exista lo que en ese momento era la UPAU, que representaba la derecha, el liberalismo a través de la UCD. Me parece que fue bueno, que a todos nos formó dar esas discusiones. El socialismo moderado a través del movimiento reformista, el TNT, que decían que no hacían política y nosotros decíamos que eran políticos y que bueno, terminaron anexados al peronismo. Me parecía bárbaro en ese momento y me parece muy bueno que ahora ojalá que se pueda formar también agrupaciones fuertes que expresen ideas distintas. Nosotros decíamos que ellos le hacían el juego al peronismo, que en realidad decía que peleaban por la universidad pública, pero la desprestigiaban todo el tiempo y que eso le hacía el juego al peronismo, un poco como chicana. Bueno, después ya apareció el kirchnerismo, yo ya no era estudiante, era graduado, profesor, y bueno, y ellos terminaron expresando el kirchnerismo en la universidad, ¿no? Estoy muy contento de las cosas que pudimos hacer, siempre son logros colectivos, nunca es un logro individual. Algunas cosas me ha tocado liderar, otras apoyar más desde un costado, pero las describiría como... Nada, recién antes de empezar hablábamos de algunas cosas importantes que pasaron y que uno ayudó a promover, que obviamente tienen que ver con el correr de los tiempos, con las tecnologías disponibles, con las ideas de armar una mejor gestión y que el profesor, el estudiante, sea la universidad un espacio más ameno, no sea tan difícil, y en ese sentido estoy más que satisfecho. Siento que tengo una deuda grande en mi paso por la universidad, que me la cuestiono mucho. Si alguna vez ustedes logran encontrar los discursos en donde empezábamos las gestiones como consejeros directivos, siempre como consejero directivo estudiantil, después como graduado, después como profesor, siempre sentí que nos faltaba dar un debate más fuerte acerca de lo académico, de los planes de estudio, de la vinculación con el sector productivo, esto que hablaba recién. Siempre sentí como que nunca avanzábamos lo suficiente sobre eso. Y más allá de que hubo intentos, de que algunas cosas se hicieron, se cambiaron los planes de estudio en los últimos años, después de aquella reforma del 97, estuvimos casi 25 años sin cambiar los planes de estudio. Creo que ahí sí me queda una deuda pendiente de haber querido instalar temas, haber querido debatir y no haber sido capaz de hacerlo. No le echo la culpa a nadie, no fuimos capaces de hacerlo. Y me parece que como institución, como institución tiene una deuda pendiente con la sociedad
y uno como militante de esa institución tiene una deuda con la institución, ¿no? Bueno, fueron distintos momentos en distintas etapas. Recién me hacían acordar uno de que no me acordaba que lo habíamos hecho en mi gestión, que tiene que ver con todos los trámites online, trámites digitales que se pueden hacer. Y cuando fui secretario de Hacienda en el periodo 2009-2014, iniciamos una cantidad de obras en la universidad con el rector Aliu importantísimas. Bueno, a la facultad, con el impulso de Barbieri, le tocó el edificio, pero hubo otras facultades. Terminamos la Facultad de Ciencias Sociales, arreglamos cuestiones que tienen que ver con electricidad, con gas, millones de cosas. Ese plan de obras me pareció importante. Hicimos con la Secretaría Académica de la Universidad un concurso para premiar innovaciones pedagógicas, allá por el 2009-2010, que ya ni me acuerdo cómo se llama, pero Katy Nosiglia también era secretaria académica. Hicimos algunas cosas interesantes desde ahí. Todo lo que fue el proceso de innovación en UBA 21, incorporando tecnología, que después permitió en la pandemia que la universidad no esté tan atrasada como para dar clases online. No, hicimos, y la verdad que estoy orgulloso de muchísimas cosas. Me tocó hacer gestión en otros lados, en una gestión también bastante innovadora, bastante, entre comillas, revolucionaria con respecto a gestiones previas. Entonces, a lo mejor soy un poco injusto ahora con la universidad, pero me parece que es muy conservadora la universidad, muy conservadora, muy conservadora. Cuesta muchísimo lograr consensos. Me formó para eso, pero todos los claustros a los cuales he pertenecido, en cierto sentido orgullosamente, tienen un espíritu muy conservador. Cuesta mucho cambios. Año 2014 y me tocó discutir con algunos docentes, algunos profesores que nosotros queríamos hacer las notas, que los profesores pongan las notas online, y recibíamos acusaciones de que en realidad queríamos cambiar las notas. Cada paso, bueno, cuando implementamos el sistema de administración financiera, que año 1997-98 todavía se llevaba un libro a mano, lo que me costó discutir con los no docentes de ese momento, con los estudiantes también, cada cambio, las discusiones con el plan de estudios, siempre los estudiantes les costó encarar esas discusiones. No, pero cambiar, y para qué, y no, pero si cada profesor lo va actualizando de hecho, pero en la institución no pasaba nada, y eso de que cada profesor lo actualiza de hecho es bastante debatible, y uno no le puede dar la responsabilidad al profesor en términos institucionales de ayornarse y actualizar su plan de estudios. No, todos tenemos, los graduados también, discusiones de cuando uno quiere hablar sobre las incumbencias, sobre la incorporación de tecnología, sobre las necesidades de algunos procesos. Por eso te digo que en el resto de la sociedad, en el resto de los ámbitos que me tocó actuar, bueno, cuando hay procesos de renovación, siempre hay resistencia, pero las cosas terminan pasando porque hay una sociedad. Vale la pena, es para discutirlo a futuro, no del pasado, pero hay una sociedad que todo el tiempo te está evaluando. La universidad se evalúa a sí misma, y eso me parece que necesita algún tipo de reconfiguración, más filosófico, más institucional, ¿no? Pero en la universidad todo el tiempo nos pasamos evaluándonos entre nosotros, y ahí hay algo que seguramente el claustro de graduados algo más tiene que hacer, los profesores que no tienen dedicación exclusiva algo tienen más para aportar de lo que realmente aportan. Y creo que es un problema institucional, no estoy diciendo que es un problema de los graduados, es un problema de la configuración institucional de la universidad. Y obviamente que la reforma del 18 es algo que todos reivindicamos, pero tenía que ver con la universidad del 18.
algo hay que hacer, ¿no? Esto de que nos elijamos nada más que entre nosotros y bueno, y la autonomía obviamente que es un valor en términos pedagógicos, en términos académicos, pero hay cuestiones que merecen que nos animemos a revisar. Bueno, me parece que hay algunos que son más de la universidad de fondo, que tendríamos que estudiar y tendríamos que analizar. Y los desafíos, ese es el déficit que te digo que me queda adentro como militante universitario, ¿no? Esta vinculación de económica con el sector productivo, esta necesidad de que la facultad mire más qué es lo que necesita la sociedad y no lo que nosotros creemos que necesita la sociedad, en el armado de sus carreras, en el armado de sus planes de estudio, en su relación con la sociedad. Me parece que ahí tenemos un desafío, que es un desafío de hace varios años, no sé si no es muy revolucionario lo que voy a decir, pero nosotros voy a decir algo que lo digo mucho en privado. Nosotros en los 90, yo era un militante estudiantil, finales de los 80, principios de los 90, y discutíamos con mucha negación esto de que en las cátedras de auditoría cada gran estudio tenía un titular de cátedra. Y hoy, en ese momento lo discutíamos y decíamos que estaba mal, que parecía que los estudios eran dueños de las cátedras de auditoría. Y hoy, no sé, en la actualidad, ¿no? Pero me parece que le hace muy mal a la facultad que no haya ningún director de gran estudio como titular de auditoría. Me parece que le hace mal. De vuelta, no tiene que ser todo, no se tienen que dividir los grandes estudios en las cátedras. Creo que somos muy cerrados en términos de que lo que más importa y casi lo único que importa es la carrera universitaria. Me parece que eso va alejando a personas que obviamente se desenvuelven en el mundo productivo, en otros mundos, el mundo de la gestión pública, nos va alejando y se nota. Y creo que ahí hay cosas que no son grandes cambios, que son cambios a lo mejor a los reglamentos de concurso, que tendríamos que aplicar. Esto de que solo la universidad, solo el claustro de profesores puede evaluar al claustro de profesores en términos de concursos, solo profesores puedan evaluar a los profesores. Creo que ahí hay algo para mejorar. Fui protagonista de todo ese proceso. No fue bueno para la facultad, obviamente. Parte de estos desafíos debe haber tenido que ver con que durante muchos años la facultad vivió con mucha tensión política, pero creo que tiene más que ver con los egos, con las personas, los grupos. No eran expresiones de modelos de facultad. No, tuvo que ver, y obviamente cada uno tiene, yo hago parte de la autocrítica, tiene que ver con situaciones de poder, tiene que ver no con la buena política, con las discusiones conceptuales de estas que estamos hablando, no. Por eso celebro que durante muchos años hayamos tenido periodos de paz y de tranquilidad política. Creo que también hace falta algún otro tipo de debate más conceptual, más profundo, que se puede expresar en términos de conflicto político o no, o solamente de debates intelectuales, conceptuales acerca de los planes de estudio, la duración de las carreras, cosas mucho más concretas y reales.